Entonces, vamos avanzando y aparte, como estamos todos tan cansados y cansadas hacia fin de año, yo creo que ya es la alegría de saber que es nuestra última semana y que, bueno, vamos cerrando, así que eso nos tiene que alentar un poquito. Yo lo que he preparado para hoy es una síntesis que voy a compartir, que estaba recién compartiendo y lo dejé de hacer, a ver si lo ven. ¿Me podrían confirmar? Sí, se ve, Se ve, profe. Fer. Perfecto. Y preparé esta síntesis como para elegir en las clases más reducidas que hemos tenido este año, respecto de algunos puntos de la última unidad que son parte de una reflexión final, que en los últimos minutos comentaré, pero el eje central que tiene esta unidad, digamos, el lazo entre la unidad 4 y la unidad 5, que tiene que ver con el concepto de raza, con todo lo que desarrollamos en la última clase más teórica respecto a la diferencia de raza, etnia, nación, etcétera, es el itinerario latinoamericano de toda esta discusión. Y al meterme a fondo en esto, lo que voy a lograr también, espero, es volver sobre los conceptos o la periodización del concepto de indigenismo. En el fondo, cuando veamos ahora la relación entre clase, género, raza, nación, de algún modo en el itinerario latinoamericano, de algún modo van a volver a ver la relación entre indigenismo, neoindigenismo, indigenismos de Estado. Entonces vamos a poder cerrar un poco conceptualmente, creo yo, toda la materia y los conceptos que aparecen como indemnización de la política hacia el final, la interseccionalidad, la colonialidad del poder. Espero poder hacer esa síntesis hoy. En este esquema que ustedes están viendo, que finalmente yo le di una forma de un infinito, al principio este esquema surgió en mis primeras clases en 2010, 2012, y simplemente eran dos líneas de tiempo que se cruzaban. Lo que pasa es que como a lo largo de los años y de los estudios que vengo haciendo sobre este asunto, vuelven y retornan muchas discusiones y parece que se entrecruzan algunos conceptos o categorías importantes como son raza, clase, nación y género, y después vuelven a la coctelera y vuelven a cambiar su articulación. Entonces me pareció más interesante esta idea de una especie de infinito, porque si me siguen ahora esta manito que yo he puesto acá, primero, este no es ningún inicio, porque yo estoy tomando los años 20, pero esto viene desde mucho atrás, por supuesto. Acá ya está la sociología latinoamericana en pleno esplendor con Mariátegui, pero lo que quiero señalar es que en esta zona roja está lo que vendría a ser el itinerario más de la tradición de izquierda, reforzada en torno del concepto de clase más marxista como clave de la interpretación, que después, en el entrecruce de los años 60 con el liberacionismo, en esto que le he puesto RNC porque serían los encuentros y desencuentros entre raza, nación y clase, después resulta que se abre hacia otra perspectiva, y por eso me voy al amarillo abajo, que es donde surgen movimientos autonomistas, donde toda la perspectiva marxista tradicional, de la izquierda tradicional, forma parte de una crisis del marxismo que modifica ciertamente y fuertemente esa impronta inicial. Prácticamente lo que vuelve a divorciar estas dos líneas tiene que ver con esto que venía con los puntitos suspensivos ahí como en la gatera preparándose, y que es el concepto de raza y el concepto de género, que poco a poco empiezan a meter a todo esto en una coctelera, y cómo esa línea punteada después se refuerza y pasa tanto raza como género a formar parte de la centralidad del último RNC, en el que yo hablo de los encuentros nuevamente entre raza, nación y clase, el tercero que sería la última década, o desde el año 2005 aproximadamente, que es cuando sube Evo Morales al poder, pero como verán, la G de género sigue sin estar ahí, porque a mi juicio en la sociología es mucho más reciente, prácticamente de los últimos años, cuando realmente la sociología entra en la construcción de una interseccionalidad. Previamente a eso está la concepción de la colonialidad del poder, que, escrita mayormente por varones, tampoco construye un concepto realmente de interseccionalidad como el que tenemos en los feminismos del sur, que son realmente muchísimo más recientes. Entonces, recordemos que colonialidad del poder es un concepto que nace en La Voz de Aníbal Quijano en una publicación del año 2000. Entonces, entre el año 2000 y el año 2015 o 2012, que es cuando
los feminismos del sur empiezan realmente a discutirse en la sociología, estaba mucho más presente en la antropología, ahí realmente pienso que vamos a poder pensar en un encuentro, digamos, donde el género verdaderamente está incluido, ¿no? Entonces, la lógica de este esquema es, como les decía, del rojo al amarillo tiene mucho que ver con que durante todo un periodo de la izquierda tradicional, en los años 60, hay una modificación que ahora voy a comentar. Después pasamos a una etapa donde la prioridad de la noción de clase estaba muy alejada del concepto de asalto al poder de tipo leninista, con un movimiento más bien autonomista y en plena crisis del marxismo. Y ahora si me siguen de nuevo al RNC1, que es al primer encuentro de raza, nación y clase, y me refiero como categorías sociológicas, ¿no? Que es la época de Mariátegui, hay otra línea completamente distinta de la propia sociología y que incluso se ve reflejada en los gobiernos populistas, que prioriza básicamente la categoría de nación. Ahora, lo interesante de esta etapa entre los años 20 y los 60 es que este divorcio entre clase y nación es lo que deja de estar divorciado en los años 60. Por eso este cruce y esta idea de infinito, porque esta coctelera está siempre en movimiento. Entonces, ¿se entiende un poco la lógica general del esquema? Solo quisiera saber si la idea general está clara para poder meterme un poco más a fondo. Si hay cualquier duda, aprovechemos ahora a preguntar. Igual vamos a ir un poco más al detalle, ¿no? Y si no hay dudas, que parece que no, entonces vamos a meternos un poco al primer encuentro entre estos conceptos que prácticamente toda la primera mitad del siglo XX estuvieron más bien divorciados, que es clase y nación, y raza, además, está con líneas punteadas porque la verdad que no es que hay tantos antecedentes de una articulación entre la noción de raza, de clase y de nación, ¿eh? Acá básicamente el antecedente principal es Mariátegui. Desde el punto de vista de la sociología, recuerden que siempre cuando yo les hablé del indigenismo, les decía que no es que el movimiento indígena no existía, de la misma manera que también en la misma época estaba el movimiento de mujeres. El movimiento existía, lo que todavía no encarnaba es esa reflexión o ese movimiento en un tema sociológico o en una discusión sociológica. En esta etapa es bastante excepcional el aporte de Mariátegui. En el resto de la sociología tenemos incluso aproximaciones sociológicas positivistas bastante racistas, el mismo caso de Aníbal Ponce, el caso de José Ingenieros, todavía están muy anclados en esa idea funcionalista y, bueno, principalmente, mejor dicho, positivista, ¿no es cierto?, de esta idea de que existen leyes que regulan la vida social y en donde el darwinismo social tenía mucho peso. Acuérdense que cuando vimos la historia del racismo biológico, es recién después de los años 20, cuando empieza a desmontarse científicamente la teoría del racismo biológico, acerca de las diferencias genéticas, pero es mucho después, o sea, recién después de la Segunda Guerra Mundial, en esta época, cuando la noción de raza empieza a estar en discusión a nivel europeo. ¿Qué pasa en la época de Mariátegui? Y esto es interesante para cuando lean algo de Mariátegui. Como para que quede bien claro la posición respecto al concepto de raza, ustedes recordarán que yo les decía que en esta época el concepto de raza, que es bastante nuevo respecto de etnia o respecto de nación, en Europa, de 1850 hasta 1920, el concepto de raza vino acompañando al racismo biológico. Mariátegui y varios de los representantes del marxismo más heterodoxo de la época tenían una discusión fuerte con la idea del racismo y el concepto de raza desde lo ideológico, no tanto desde el desmonte científico de la cuestión de la diferencia genotípica que hemos hablado, ¿no es cierto?, de que no existen diferencias en el ADN. Ahora, esto tiene un antecedente en América Latina que es muy interesante, por lo menos mencionar, no tengo tiempo de desarrollar, que es que José Martí ya había dicho en sus textos a fines del siglo XIX, 1890, que no hay razas, pero lo decía como una afirmación. Él decía, no hay razas, en el sentido de no hay racismo, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia tiene Mariátegui? ¿Qué le dice Mariátegui a Martí? ¿Cómo que no hay razas? Sí que hay razas. No, él no dialoga con Martí, ¿eh? Yo acá no estoy haciendo un diálogo real, sino ficticio. Pero él no está diciéndole a Martí, no hay racismo, pero sí está diciendo, sí hay razas, porque él está haciendo una reivindicación de la noción de raza.
Entonces es importante tener en cuenta el uso de la noción de raza que hace Mariátegui, porque a diferencia de la discusión de la misma época y de muchos latinoamericanistas que toman la idea martiana original, Martí lo que proponía era que al decir no hay raza, fuéramos todos iguales y no hubiera racismo. Y esto se asemeja un poco al espejo de la discusión europea, ¿no? El hecho de decir no hay razas, porque años 1945-50, efectivamente se descubre que no había diferencia genética, bueno, eso no significa que el racismo no existía. Para Mariátegui lo que era clarísimo es que el racismo existía, y él lo que trata de enfatizar es la existencia de una raza que va a ser como lo mismo que hizo el mismo Martí con el binomio este sarmentiano de Sarmiento entre civilización y barbarie. Así como Martí decía, no es la civilización lo positivo, lo que hay que impulsar y la barbarie lo malo, sino al revés. Él decía, el hombre natural, o sea, la barbarie, es la verdadera, es lo verdaderamente autóctono y lo que nos va a dar un gobierno propio. Bueno, Mariátegui hace exactamente lo mismo. Mariátegui dice, es el movimiento indígena lo que es el origen de el indígena, y el imperio incaico en el caso del Perú, es el origen de la nacionalidad y es la nación incompleta que tenemos, ¿sí? Entonces, en sus textos, ustedes, por ejemplo, van a poder leer, no voy a poder ahora leerles muchas cosas lindas que leo en clase, pero él dice, el nombre Amauta de la revista, que es la revista que él funda en el año 26, es nuestro homenaje a la raza, nuestro homenaje al incaísmo. O sea, el uso de la noción de raza es un uso reivindicatorio muy parecido al uso actual en los movimientos, por ejemplo, en el movimiento negro. ¿Se acuerdan que yo di como ejemplo la idea de negro como desalienación de una identidad negativa? Yo les decía, bueno, cuando en Ecuador se los reitero un poquito más adelante cuando lleguemos a la época, pero viene toda una campaña que se llama Amo lo que tengo de indio, que es muy parecida a la idea de Black is Beautiful, a la idea de reivindicar incluso el término nigger entre negros. ¿Qué quiere decir esto? La raza es en realidad lo que debería fundar esta nacionalidad, esa nacionalidad incompleta que Mariátegui cree que existe. Entonces, lo que es verdaderamente complejo en el pensamiento de Mariátegui es que hay una fusión entre un proyecto nacionalista, un proyecto fuertemente indigenista y un proyecto clasista marxista. A Mariátegui incluso lo llamaron racista por este énfasis en la noción de raza y este énfasis en el indígena, e inclusive por algunos textos, la verdad muy sueltos y excepcionales, pero donde él hablaba en favor del indígena como menos domesticado que el negro. Entonces es importante que simplemente tengan esos elementos para conocer que en la época hubo una discusión y hubo acusaciones a Mariátegui de racista por parte incluso de algunos marxistas europeizados, ¿no? Entonces, él está hablando del homenaje a la raza o la identificación entre raza e indígena. Cuando él hace su planteo del nacionalismo revolucionario, él no está pensando en términos de la nación que existe en América Latina, sino de una nación que para él había que construir, de un Perú nuevo, un nuevo país que tendría que ser socialista indoamericano. Entonces, la síntesis un poco del planteo de Mariátegui es que en esa combinación entre raza, nación y clase, como si fuese esa pequeña coctelera, para él la prioridad entre raza y clase siempre estaba dada, el elemento primario era la clase, era lo económico. La raza le parecía que tenía que estar en un segundo lugar, pero no porque el racismo no fuera importante, sino porque él discutía con la Tercera Internacional, con la Unión Soviética, donde había una posición diferente. ¿Y cuál era esa posición? No sé si ustedes conocen algo de las discusiones entre Stalin, Lenin en la Unión Soviética en los años 20, pero la posición de Lenin era que había que respetar las autonomías en la Unión Soviética, esas autonomías, entre comillas, étnicas, ¿no? Que para Mariátegui serían de raza. Entonces, en el respeto de esas autonomías tenían que tener repúblicas, por eso se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, hete aquí que los representantes de la Tercera Internacional vinieron a América Latina con la misma posición. Ellos querían convencer a Mariátegui que lo que tenían que hacer los partidos comunistas o los marxistas latinoamericanos era proponer una unión de repúblicas indígenas en América Latina.
A eso Mariátegui se opuso rotundamente y en la conferencia de 1929, que fue la conferencia comunista, llevó la posición peruana con un argumento fuerte respecto de por qué, mientras el indígena no tuviera la tierra, el derecho a la tierra, no se podía autonomizar a una comunidad políticamente, porque era lo mismo que consagrar el derecho de los conquistadores. O sea, si había un gamonalismo que los sometía, que los subalternizaba, sin tierra no había liberación indígena, ¿se entiende? Entonces, para él siempre el problema económico, que es uno de los principales problemas de los 7 ensayos, siempre el problema económico es prioritario. O sea, lo primero que hay que resolver es lo económico, por eso la dimensión de clase es tan importante, y en segundo lugar estaba esta dimensión racial o étnica, que Mariátegui la concebía de una importancia fundamental, pero no primaria en cuanto a las modalidades de la revolución, o a la cuestión más política, ¿no? Sobre todo por eso él era nacionalista, él apostaba a un nuevo Perú, no a una federación de repúblicas indígenas del Perú, digamos, ¿no? De la zona andina. Y aquí, en este planteo, Mariátegui no es que desacreditaba o no le interesaba la cuestión de raza, sino que, y ahí es lo único que quiero leerles, mi única duda es, Pau, si seguimos en tiempo, ¿no se nos va a cortar? A ver, ¿Estamos bien? y supuestamente a las 45 se cortaría. Ah, no, entonces sigo perfectamente, no, porque cortamos cuando terminemos lo de Mariátegui. Entonces, cuando les quería leer un pequeño aspecto nada más, como para sintetizarles este planteamiento mariateguiano. Él dice, la labor, bueno, siempre es difícil, ¿no? La de hacer una revolución, un socialismo indoamericano. Entonces, discutiendo, y en esa conferencia del 29, las tesis mariateguianas que van a la representación del Perú de esa conferencia en Buenos Aires, él dice, el problema no es racial, sino social y económico, pero la raza tiene su rol en él y en los medios para afrontarlo. Por ejemplo, en cuanto a solo militantes salidos del medio indígena, pueden, por la mentalidad y el idioma, conseguir un ascendiente eficaz e inmediato sobre sus compañeros. Leo, para no perder mucho tiempo, pero esa pequeña gran síntesis del pensamiento de él, que está muy desarrollado en todas las tesis del 29, donde él no es que subestime la cuestión racial. Al contrario, yo no creo que exista nadie hasta los años 70, inclusive, que haya tenido tal claridad de la importancia que tenía la cuestión de raza en el movimiento revolucionario, porque él inclusive denuncia cómo, fíjense, decía, es urgente erradicar el desprecio que en las mismas filas revolucionarias mestizas se siente por el indio. O sea, él tenía una absoluta claridad de que el racismo existía y que era un tema central. Inclusive, fíjense que dice, cuando sobre los hombros de una clase productora pesa la más dura opresión económica, se agrega aún el desprecio y el odio de que es víctima como raza, no falta más que una comprensión sencilla y clara de la situación para que esta masa se levante como un solo hombre y arroje todas las formas de explotación. O sea, para él era un asunto central la cosmovisión india, la herencia andina, todo eso forma parte del socialismo indoamericano y tiene un papel absolutamente central. De hecho, vuelvo sobre algo que ya les dije, el indígena es el sujeto de esa revolución, pero su discusión con la Unión Soviética y con los representantes de la Tercera Internacional lo llevaban a él siempre a sostener que el problema primario era el problema económico, que esa era la revolución socialista central que había que hacer, que era el derecho a la tierra, y a partir de ahí, por supuesto, la construcción de una sociedad con un cambio espiritual fundamental, bueno, siempre para él la cuestión cultural y espiritual, como le llamaba él, era central, en donde la herencia andina y toda la cosmovisión indígena, la cuestión del mito, el mito revolucionario era un mito para él también originado en los mitos de sacrificio indígena. Ahora, en la discusión marxista que él tiene en las tesis del 29 en Buenos Aires, su planteamiento central siempre fue el de un planteamiento nacionalista y no del estilo de repúblicas autónomas, o sea, no del autonomismo indígena. En ese punto, en la conferencia del 29, finalmente él, no él personalmente porque él estaba muy enfermo en Lima, pero su delegación convence a los representantes de la Tercera Internacional y quitan la propuesta de las repúblicas indígenas de la conclusión de la conferencia del 29. Con esto yo sintetizaría en qué consiste este periodo, así que aprovechemos que nos quedan un par de minutos por si hay dudas de
de este primer encuentro entre raza, nación y clase en los años 20 con Mariátegui. Bien, vos fijate, Marti, por si hay algo en el chat, pero si no hay dudas, ahora lo que voy a hacer entonces es pasar a comentar un poco qué pasa entre este encuentro, que es un planteamiento sociológico fuerte en Mariátegui, y cómo va evolucionando todo esto hasta los años 60, donde vamos a volver a encontrar otro encuentro. Por una parte, lo que les decía, el sector de la izquierda tradicional y todos los movimientos más bien de la izquierda tradicional del marxismo se orientan en una perspectiva distinta de la de Mariátegui. La noción de raza desaparece completamente de la reflexión marxista. Los partidos del movimiento de izquierda tradicional en general tomaron siempre la confrontación de clase y dejaron a un lado las demandas étnicas. Por el lado de lo que serían los movimientos nacionalistas o populismos, el eje estuvo puesto en la nación, o sea, en la idea, o incluso aún un poquito más adelante, en la idea de que la liberación era una liberación nacional y dejando las diferencias de clase o la confrontación de clase en un segundo plano, y los populismos básicamente con toda la perspectiva y el impulso nacionalista que ustedes ya conocen. Ahora, hay un elemento acá que es muy importante tener en cuenta y que es cómo sobrevive o cómo evoluciona el indigenismo, que siempre fue un indigenismo, como yo les decía, políticamente a favor del movimiento indígena, de una redención, aunque fuesen externos a la comunidad indígena, que es la crítica que hemos hecho, ¿no? Pero lo importante es que se trata siempre de un movimiento favorable a la redención del indígena. Y me gustaría mencionarles también que no solamente hay un movimiento indigenista de redención del indio, también hay lo que llamamos el indigenismo de Estado, que aparece especialmente en los años 20 y está encarnado básicamente en México. Ese país que es una mezcla, ¿no es cierto?, entre un populismo nacionalista e indigenista, es un caso bastante particular que yo creo que por ahí nos convenga ahora, no sé qué pensás vos, Pau, cortar y que comente lo del indigenismo sin que se nos corte todo solo. Como quiera hacer, mira, todavía no aparece el mensaje de los 10 minutos, pero si no Ah, directamente, no, mirá, capaz que tenemos suerte, si no apareció de los 10 minutos es que todavía no nos cortan, ¿eh? porque lo abrí a las 5:10, así que son supuestamente 45 minutos. Bueno, entonces todavía estamos para poder avanzar con indigenismos de Estado. Entonces les decía que en donde subsiste, pero ya anclado en un espacio de poder, este indigenismo originario de los años 20, es en el caso mexicano. ¿Y qué significa indigenismo de Estado? En realidad es un gobierno, como el caso de México, que asume la posición indigenista, que es favorable al indio, pero desde el punto de vista cultural, sería casi como un culturalismo, casi como un multiculturalismo que después vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos en los 80 o 90, y que simbólicamente toma al indígena como el eje de la nacionalidad, como si fuese la hoja de ruta sobre la cual se construye la mexicanidad. Eso está basado también en argumentos fuertes de distintos intelectuales mexicanos, como Vasconcelos y la idea de la raza cósmica y el mestizaje, pero todo eso estuvo acompañado de una reivindicación muy fuerte de la cultura azteca en México. Ahora, eso se hacía paralelamente, y ahí es donde la palabra es precisamente indigenismo, además de que se subalternizó a todas las comunidades indígenas en México. Eso va acompañado de una suerte como de contradicción, y es que culturalmente, simbólicamente, se pone al indígena y al mundo azteca como si fuera el eje de la nacionalidad mexicana, pero por el otro lado se impone el español en todo el sistema educativo. De ninguna manera se favorece el bilingüismo u otras formas de supervivencia de esas comunidades. Entonces, y además todo lo que ustedes sabrán, que después de muchas décadas las comunidades indígenas cada vez estuvieron más explotadas también en México. Entonces, el Partido Revolucionario Institucional, que fue el que dominó durante 70 años, desde la Revolución Mexicana de 1910 hasta creo que fue 1994, cuando gana Fox, durante todo ese periodo se desarrolla, especialmente en la primera etapa, esto que en general se denomina indigenismo de Estado, porque es
la suba o el ascenso al poder de una posición favorable al indígena, pero que es más bien declamatoria. En Argentina algo parecido ocurrió en la celebración del centenario de 1910. Yo creo que en alguna de las primeras clases les di el ejemplo. Ahí viene el tiempo restante de 9 minutos y medio, Pau. Que era el ejemplo de una campaña que inicia, ya no me acuerdo quién presidía, ¿no? Pero en 1910, pero que sería Jorge Selman. En esa presidencia en Argentina, como estaba como principal enemigo, ¿se acuerdan que el enemigo originario en mediados del siglo XIX, para Sarmiento y para todos los que vinieron después de los gobiernos positivistas, eran las masas, era el enemigo interior? En el año 1920, 1910, el enemigo era la inmigración, porque detrás de esa inmigración que se esperaba que venía a blanquear a nuestra población, vinieron los anarquistas, los socialistas, todo el movimiento inmigratorio revolucionario que venía como infiltrándose en toda esa movida inmigratoria. Entonces, como pasa a ser el enemigo social en la corriente inmigratoria, ahí aparece la reivindicación del negro y el famoso cuento del negro falucho, que lo convierten como si fuese en un héroe nacional porque fue el negro que desaparece en las luchas por la independencia en el frente de batalla. Entonces, parecía como raro, como contradictorio en un gobierno que acababa de terminar la campaña del desierto, la destrucción de las masas indígenas, parecía como un poco extraño que de pronto se reivindicara una comunidad como la comunidad negra que además se suponía que había desaparecido, o sea que no era un enemigo en ese momento real. Con las décadas y sobre todo también con la antropología y la arqueología, pero básicamente con los movimientos sociales, hay todo un movimiento de reivindicación de la afronegritud en Argentina. Existen un montón de rastros de la negritud, pero en aquel momento parecía que la población negra había desaparecido. Entonces, ¿qué mejor para un gobierno que tenía la intención de sofocar a la inmigración que reivindicar ahora entonces un origen que era el origen negro? A diferencia de México, eso no se convirtió en negritud de Estado, no se convirtió en indigenismo de Estado, ¿sí? Simplemente fue como un elemento dentro de la celebración del centenario de la independencia que no llegó a tener la fuerza del indigenismo de Estado en México. Por eso la diferencia del concepto de indigenismo de Estado, que es cuando verdaderamente se asume como política gubernamental la reivindicación del imperio azteca como origen y hoja de ruta de la mexicanidad, ¿no? Así que ahí sí cortaría para ver si hay alguna otra duda antes de avanzar un poco más a los años 60. Bien, seguimos entonces. Como ven ustedes en estos puntos suspensivos, si en algún lugar, tanto a nivel de la esfera de gobierno, como en las conceptualizaciones sociológicas, apareció raza, fue básicamente en ese indigenismo de Estado. Lo que no significa que no existiera racismo, lo que no significa de ninguna manera que estas comunidades no fueran subalternizadas, que las dictaduras que había en Centroamérica y en toda América Latina fueran plenamente racistas contra el movimiento indígena, eso está clarísimo. Pero a nivel de la conceptualización después de Mariátegui realmente no tenemos grandes aportes hasta los años 60. La sociología en los años 60 no toma la categoría de raza como central, pero sí en una de las vertientes, o en uno de los conceptos más interesantes de la época, que es el concepto de colonialismo interno. ¿Recuerdan haber visto algo? Yo no recuerdo, Pau, ahora si lo profundizaron, pero por lo menos las 7 tesis vieron, ¿no? Sí, Ger, vimos las 7 tesis y después en los laboratorios alguien trabajó, algún grupo trabajó González Casanova y así que hemos visto alguna. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer para hacerlo más sencillito y poder pasar adelante, porque es el momento en donde aparece la cuestión étnica o de raza dentro de las discusiones de la sociología, les voy a leer simplemente una síntesis de una definición que sintetiza el planteamiento más bien de González Casanova de qué es, en definitiva, o cómo se define el concepto de colonialismo interno, ¿no? Dice González Casanova. Esperen porque ahora por acá está.
es una síntesis, no estoy leyendo una cita textual, ¿eh? Entonces dice, los pueblos, minorías o naciones colonizados por el Estado-Nación sufren condiciones semejantes a las que los caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional. Habitan en un territorio sin gobierno propio, se encuentran en situación de desigualdad frente a las élites de las etnias dominantes y de las clases que las integran. Su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, a las burguesías y oligarquías del gobierno central, o a los aliados y subordinados del mismo. Sus habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del gobierno central, salvo en condición de asimilados. Los derechos de sus habitantes y su situación económica, política, social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central. En general, los colonizados en el interior de un Estado-nación pertenecen a una raza distinta de la que domina en el gobierno nacional, que es considerada inferior, o a lo sumo, y acá viene el indigenismo de Estado, pues la mirada de Casanova, de Staudenhage, estaba puesta en México, dice, una raza distinta a la que domina el gobierno nacional, que es considerada inferior, o a lo sumo es convertida en un símbolo liberador que forma parte de la demagogia estatal, pues la mayoría de los colonizados pertenece a una cultura distinta y habla lenguas distintas de la, comillas, nacional. Se entiende aquí cómo hay una tematización, hay una discusión de este concepto de colonialismo interno que no es ajena al indigenismo de Estado dominante en México. Yo no avanzaría más porque ustedes ya han trabajado la tesis, el concepto de colonialismo quizás lo tengan claro, pero sí es un momento de encuentro nuevamente entre estos tres conceptos o categorías analíticas de raza, nación y clase. ¿Algún comentario o duda respecto de esto? Fer, aprovecho para avisarte que quedan 3 minutos. Perfecto, sí, ahí estoy viendo los 3 minutos, entonces solo aprovechamos un minutito más como para ver en qué vamos a seguir. Ahora vamos a saltar a los cambios que ocurren y cómo se abre entonces el nuevo concepto, la nueva discusión del concepto de nación y la nueva discusión del concepto de clase en esta perspectiva más autonomista, y cómo precisamente se vuelve a reencontrar una perspectiva que se puede relacionar con la de Mariátegui, nacionalista, clasista y también en este caso indianista, ¿no es cierto? Que sería el caso de Evo Morales y otras experiencias también semejantes en el movimiento negro, en el movimiento indígena andino, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que ahora cuando nos salgamos, digamos, vamos a volver prácticamente sobre este último momento, ¿no? Porque ya les explicaba por qué se abre en dos, ¿no es cierto? Una tradición más autonomista, crítica y resultante de la crisis del marxismo, y una vertiente que tiene mucho que ver con un movimiento nacionalista que tiene algunas herencias de los populismos, pero que se va a sostener en nuevos movimientos, y ahí aparece con fuerza los movimientos de derechos humanos y los movimientos de mujeres. Cuando hablamos de movimiento de mujeres no estamos hablando de feminismo todavía, ¿sí? Así que acá es donde va a empezar a aparecer, y por eso esta línea ya no es punteada, donde raza y género empiezan cada vez a tener un papel más importante, ¿no? Así que yo les diría ahora, para que no nos agarre de sorpresa, salgamos y volvemos a entrar, ¿sí? Perfecto, ahí salimos.